Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu misericordia y tu amor a diario que tú nos das. Pedimos, Padre, hoy por la reunión, pedimos por los hermanos que han de congregarse, Padre, que no tengan problemas y que nuestros corazones, Padre, estén dispuestos a aprender. Ayúdanos, guíanos, Padre, en tu palabra. Danos, danos la sabiduría, Padre, que necesitamos para andar en este mundo, Padre, y poder andar conforme a tu voluntad. Te pedimos por el hermano que nos guíe, Padre, y que hoy sea de provecho para nosotros, Padre, tu palabra. Nos encomendamos a ti, pidiéndote, agradeciendo y rogándote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Eh, Mira, empecemos para repasar así rapidito el verso 81 del 8 hasta el verso 7 del 9. ¿Ya? Serían 10, 17, 8. Ya, tú puedes leer de 31 al 39, yo leo el resto del 6. Ya. ¿Te ha salido? ¿Ya? Te salió más largo, pero no importa. Ya. Estoy aceptando ahí, pero ahí ya. Ah, ya. De 31 al 39. Y yo leo del Ya. verso primero en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Está ahí nomás. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez anterior y vamos a retomar en el verso 36 más o menos. Dice así. Entonces, eh, expresando el apóstol Pablo toda esa continuidad del llamado, el preconocimiento, etcétera, en la predestinación, que dijimos que la predestinación es el conocimiento del principio hasta el fin, que a los que él llama, todo el proceso hasta la glorificación será cumplido porque el Señor, porque la predestinación tiene que ver con eso, en el sentido que son llamados para ser semejantes al Hijo de Dios. Entonces, después de eso dice el verso 81, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros o si Dios está por nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Es decir, si en Dios está ese propósito desde el principio hasta el fin con respecto a los creyentes,
¿Quién podrá cortar esa línea o impedir que el Señor nos lleve hasta el final de su propósito? Nadie, ¿ya? Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, primero dice que nadie es contra nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nadie podrá cortar la voluntad de Dios u oponerse a la voluntad de Dios. Pero ahora también está expresando el hecho de que nosotros hemos recibido todo. Y no solo eso, sino que nos dará todas las cosas hasta el final. ¿Por qué dice eso? Porque dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si dio lo más caro, si dio lo más, si dio lo más grande que él tenía, que es su Hijo eterno, lo demás es lo mínimo, es lo menos. Es decir, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros tenemos que pensar que si él nos dio a su Hijo, eh, nada puede superar a eso. Entonces, es seguro que nos va a dar todas las cosas necesarias hasta llegar a ese momento. Por eso tenemos que tener confianza en este tiempo. Entonces dice, por cierto, o el que por cierto no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no lo reservó, no lo economizó, decíamos, no lo ahorró, no se lo guardó para sí, sino que lo entregó, es decir, él, él lo dio por todos nosotros, por todos nosotros. Miren, voy a leer un texto que es conocido ahí en Isaías, dice así, dice, y si se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Habla del Hijo de Dios, Jesucristo. Con todo, es decir, a pesar de eso que era justo, a pesar que nunca pecó, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y después dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo sujetó a padecimiento? El Padre. Entonces, él se desprendió de algo, él dio algo de sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, él dio algo a su Hijo unigénito. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces con una pregunta está haciendo una comparación. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hay que comparar. Si nos ha dado lo más valioso a su Hijo, ¿por qué nosotros vamos a dudar que nos va a dar todas las cosas? No podemos dudarlo. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Y ahí nosotros vemos de que aquí seguramente está respondiendo o apelando a dos puntos importantes que aquí ha expresado en Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso está allí en el 5.1. Entonces, ¿quién acusará o quién presentará cargos judiciales? Aquí está la parte judicial, ¿verdad? Como en un frente al juez aquí, ¿verdad? En un tribunal. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a ir a acusarlo? Dice, ¿quién presentará cargos? Dios es el que justifica. Justificado pues, Romanos 5.1, por la fe tenemos paz para con Dios. Y después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Entonces, cuando vimos ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Leímos en Colosenses 2. Colosenses 2, 14 y 15. Lo voy a leer de nuevo. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, toda acusación judicial lo anuló
Y ese es un documento que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, él tomó ese documento que nos acusaba y la clavó en la cruz. Y decíamos que la costumbre antes, cuando por ejemplo se pagaba ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman lo que le dan para pagar? Se me olvidó ya. Se me olvidó, ya, no importa. Pero cuando eran liberados, ya, liberados, ¿ah? Fianza. La fianza, ya, pagaban la fianza o eran liberados, ya, por medio de la mediación del abogado, etcétera. El papel, el documento ese era clavado en la puerta y era publicado de que ese hombre había sido liberado. Entonces, aquí también dice que es publicado, tomado el documento y es puesto en la cruz, en este caso, eh, clavado en la cruz. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos ha perdonado todos los pecados y no hay ninguna acusación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no para nosotros. Para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. En Cristo Jesús. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces aquí nosotros mencionábamos de que hay dos intercesiones, la intercesión del Espíritu Santo, porque ¿qué hemos de pedir? Lo vimos ya, como conviene, no lo sabemos. En esta circunstancia, esperando lo que viene, nosotros oramos, pero no sabemos cómo orar. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero aquí también el Señor intercede por nosotros, porque Él está a la diestra de Dios intercediendo como sumo sacerdote. Entonces, Él intercede como en el Evangelio de Juan, en esa oración sacerdotal o de intercesión, donde ora por nosotros, que nos guarde del mundo, que nos guarde del mal, que nos santifique en su palabra, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que habrían de creer por medio de los discípulos o de los apóstoles en ese tiempo. Entonces, Él ora para que Dios guarde a los suyos en este mundo. Entonces, dice, más aún el que también resucitó o fue resucitado, el que además está a la diestra de Dios. ¿Por qué está a la diestra de Dios? Porque ha muerto, pero también fue resucitado en el sentido de que ha triunfado sobre la muerte, ha sido justificado con respecto a la muerte, porque nunca pecó, Él llevó nuestros pecados. Entonces dice, el que también intercede. Entonces está a la diestra de Dios el Padre, ya en un lugar de honor, y además intercede, media por nosotros. Imagínense la función del Señor, que Él no solo se ocupó de los suyos cuando estaba aquí en la tierra, sino también se ocupa de los suyos, es decir, de nosotros, estando ahora Él en el cielo. Y no solo eso, sino que nos dio el Espíritu Santo que intercede por nosotros en nuestra debilidad, para saber cómo pedir con respecto a este tiempo, entre tanto que servimos al Señor, porque todos los creyentes son siervos del Señor. Entonces tienen que establecerse como tal, como siervos del Señor, no como siervos para sí mismos, ni para vivir una vida de oración en que solamente pedir al Señor que nos quite todas las cosas en contra. No, esa no es vida cristiana. La vida cristiana es servir al Señor a pesar de la oposición, a pesar de las cosas, y de ahí lo vamos a ver después, a pesar de las cosas que son contrarias, pero estamos aquí para servir al Señor, no para decir que por ser del Señor no nos va a pasar nada y vamos a vivir mejor que los otros. No estamos para eso en este mundo, estamos para servir al Señor. Y Él intercede en ese sentido. Y también Él provee de todas las cosas para el servicio, de todo. Verso 85. Hasta aquí habíamos llegado, me parece, en la vez anterior. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Hay alguna cosa que nos podrá separar del amor de Cristo? Entonces dice, ¿quién nos apartará o nos distanciará del amor, es decir, del amor de su persona, de Cristo? ¿Hay algo?
Entonces dice aquí tribulación. ¿Ya? Y la tribulación es todo aquello que es muy parecido a la angustia, aunque un poco distinto, porque la tribulación es apretar, lo hemos dicho, es poner en un rodillo. Entonces es una presión muy grande la tribulación. Y la tribulación viene de aquellos que se oponen a las cosas de Dios. Dice, o angustia, ¿ya? Y esa angustia es un espacio estrecho, angosto, es un apuro, es ansiedad, es dificultad, también es estar apretado. Mire, vamos a leer un salmo que nos va a ayudar también un poquito con respecto a lo que es la angustia. Mira lo que dice, dice así, dice, dice, me invocará, es decir, el siervo, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, dice, y le glorificaré. Este es el famoso Salmo 91, y aquí está al final del Salmo. Y dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, en ese paso por la sombra, etcétera, eh, él habla de que estará con el siervo y lo librará de esa angustia. Y después dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 12, 15 y 16. Entonces, esa apretura, dice, esa angostura, esa estrechez de todo tipo, por el dolor, por enfermedad, por persecución, ¿verdad? Por falta también de algo, eso es estrechez, estar en angustia. Dice, o persecución. Entonces los creyentes son perseguidos cuando proclaman la verdad del Evangelio. Y eso está también está en la bienaventuranza, y dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nosotros no tenemos que dar ninguna ocasión para que hablen en contra de nosotros con verdad. Tenemos que no dar ocasión para eso. Pero sí van a decirlo igual, pero mintiendo, y Dios es justo. Y por eso dice, bienaventurado soy, cuando por mi causa, por la causa del Señor, no por error mío, os vituperen y os persigan. Claro que persiguen. Al apóstol Pablo lo persiguieron. Cuando él daba a conocer el Evangelio, lo persiguieron hasta la muerte. Lo apedrearon, y ahí va a ver un poquito todo lo que él sufrió. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Pero por qué causa? Por mi causa, por la causa del Señor, es decir, por la causa del Evangelio. Entonces hay una persecución por causa del Evangelio. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos también. Y la causa era el Evangelio, porque no estaba de acuerdo, no entendía, no sabía de que el Evangelio que ellos predicaban, a quienes él perseguía, era la verdad. Dice, o hambre o desnudez. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? ¿Quién nos separará? Mire, aquí el apóstol Pablo es un gran ejemplo en sus circunstancias, porque él lo expresa así, dice, 1 Corintios 4:11, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, es decir, no tenía la ropa adecuada para el clima, especialmente el frío. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Él iba, salía, predicaba y no sabía dónde iba a morar. Es realmente es hermoso y es llamativo el hecho de que el Evangelio en ellos le hacía padecer todas estas cosas y mucho más.
Y el Evangelio realmente trae estas cosas cuando en realidad uno está en ese servicio. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Él vivía del Evangelio, aunque él trabajaba también armando tiendas, incluso él con su dinero mantenía a los otros, a quienes le acompañaban, sus compañeros en el servicio. Pero sufría eso igual, porque había momentos en que no tenía nada, absolutamente nada. Dice, o peligro o espada, y ese peligro es riesgo o también guerra. Peligro, guerra, riesgo o espada. Y esa es la espada corta, es la espada que se pelea cuerpo a cuerpo. Entonces el peligro estaba cerca. Hay una espada que es larga, esa es para distancia, pero hay una espada que es corta y esta es la espada corta que es cuerpo a cuerpo. O sea, él se enfrentaba a los enemigos cuerpo a cuerpo con respecto a la verdad. Entonces ahí podemos ver en 2 Corintios 11:26, que también es el ejemplo del apóstol Pablo. Dice así, dice, a ver, es que solamente una parte, dice, en camino muchas veces, en peligros de ríos, que es una lista grande, peligros de ladrones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todo peligro. Por eso dice en peligro o espada. Es decir, él dice, porque cada día muero. ¿Qué significa? Que él estaba a disposición, o por así decirlo, estaba ahí al borde de la muerte en cualquier momento. Y ahí habla de la muerte física. Cada día muero por causa del Evangelio. Imagínense lo que significa eso. Que todo se venga en contra por el Evangelio. Dios guarda, ¿ya? En todas esas cosas. Pero aquí el tema es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿en algún momento el apóstol Pablo dudó del amor de Cristo? ¿Dudó de amar al Señor o del amor del Señor a Él por esa causa? ¿Podríamos nosotros decir, Señor, ¿por qué me pones en esta circunstancia? ¿Alguna vez Pablo lo habrá dicho? Si te estoy sirviendo a ti, ¿por qué me pones en esta circunstancia? Justamente por eso, porque la oposición es grande, no solamente de hombres de carne y sangre, sino de potestades, ¿verdad? De poderes que son los ángeles que están en contra del Señor, los ángeles caídos, que después lo vamos a ver. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro, espada. ¿Quién sufre esto? Los que están en el servicio, los que van adelante, los que predican el Evangelio, no los que están ahí tranquilitos, no. Los creyentes que están adelante, porque están en la lucha, eso, sufren todo esto. Y dice, como está escrito. Entonces, él ahora toma la escritura para demostrar que no es extraño, que es una realidad y que es parte del servicio con respecto al Evangelio. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso está en el Salmo 44. Pero dice, por causa de ti. ¿Cuál es la causa? Cristo, el Evangelio del Señor, pues esa es la causa. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces se dice que las ovejas que van a matar, las marcan, le ponen número, las numeran. Entonces, lo que él dice es que nos ven como entrando a la matanza, como entrando al lugar de matanza. Uno, dos, tres, así nos ven. Entonces dice, somos muertos todo el tiempo, todo el tiempo. Miren, vamos a leer, me parece que es el mismo texto, no estoy seguro, pero ¿eh? Así lo dice el apóstol Pablo en 15:31 1 de Corintios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios está hablando él de que él está siempre allí, pronto a la muerte, cerca de la muerte. Pero él está confiando en el hecho de la resurrección, que algunos lo negaban. Si no hay resurrección de muertos, dice entonces, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Morir por nada. O sea, si él muriera, sabe que él va a resucitar. Entonces, morir es nada. Hermano querido, la muerte del creyente no pasa nada, si no pasa nada, si está en la resurrección, pues. Lo vimos ahí en la primera parte de los versículos 28 al 30. No pasa nada si uno muere. Es que mi hijo, es que está muy chico, es que aquí, es que mi señora, mil cosas. No pasa nada, querido hermano, no pasa nada. Por eso la disposición del apóstol Pablo, uno dice, el apóstol Pablo era soltero, Timoteo era soltero, seguramente Bernabé también. Es que no es tan así, pues. Pedro era casado, ¿verdad? Juan no sabemos, seguramente después se casó, no sabemos, el apóstol Juan. Pero fíjese que muchos dieron la vida teniendo la familia. Y después en el tiempo también dieron su vida teniendo familia. Ahora ser soltero, claro, les permitía tener una ocupación absoluta para las cosas de Dios. Pablo trabajaba, como decíamos, pero tenía esa ocupación absoluta, pero era su vida y él no temía por la vida de él, porque él confiaba en la resurrección. Entonces, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, la confrontación con la muerte era siempre. Y la palabra ahí, cuando dice todo el tiempo, es cada día. O todo el día o cada día. Siempre, siempre. Somos contados como ovejas de matadero, ¿ya? O fuimos considerados, dice, como ovejas de matadero o de matanza o de degüello, que es más literal, de matanza o de degüello. Entonces, esa es la disposición de los creyentes. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, etcétera, porque somos muertos y somos contados como ovejas de matadero. Y miren lo que dice después. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo va a ser más que vencedores si nos están matando? ¿Cómo va a ser más que vencedores? Sí, po. Y ahí la palabra es súper vencedores. Entonces nosotros estamos en una realidad muy distinta al que no es de Cristo. Nosotros tenemos una realidad muy grande, muy superior al que no es de Cristo. Nosotros vamos a hacer la imagen, a la semejante al Hijo de Dios, semejante al Señor. Nosotros vamos hacia eso, o sea, nuestro futuro, nuestra esperanza es muy grande. Entonces, todo lo que pasa aquí, más aún, vale la pena eh, ofrecer la vida o poner la vida por la obra del Señor, porque nosotros estamos asegurados, querido hermano. Estamos asegurados, no tenemos que estarnos ahí resguardando. ¿De qué? Si Él nos guarda y si es el momento de partir, hay que partir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cada día muero. Y aquí dice, por causa de ti somos muertos todo el día o todos los días. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabe que uno se da cuenta de que son muy pocos los creyentes que esto lo toman y lo viven? Son muy pocos. Pero es una realidad para ellos. Aquí no todos estaban en ese servicio, pero sí, si nosotros vemos en el capítulo 8 de los Hechos, cuando ellos fueron dispersados, muchos expusieron su vida predicando el Evangelio. La mayoría a los judíos, pero hubo algunos que predicaron a los gentiles y el Señor bendijo. Entonces, que es de donde nació la iglesia de Antioquía. Entonces, esa disposición, y seguramente muchos de ellos los mataron. Y sabemos la historia de cuántos cristianos mataron por causa del nombre. Y ellos murieron gozosos, gozosos. Dice, antes en todas, dice, estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces lo que pareciera que es una derrota, en realidad es una victoria, y no solamente una victoria, sino una gran y admirable victoria
pareciera que fuera derrotado, porque son marcados para matarlos, son marcadas estas ovejas para matarlos, para la matanza, para el degüello. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, es decir, super vencedores, por medio ya de aquel que nos amó. ¿Ya? Super vencedores, super invencibles, dicen algunos incluso. Entonces, por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe? El Señor que nos amó nos dejó un legado muy grande. Nos dejó algo a pesar, porque Él sabía que íbamos a sufrir, sabía que íbamos a padecer, sabíamos que podíamos incluso llegar a la muerte como tantos han llegado hasta el día de hoy. Pero Él dejó algo que dice, por medio de aquel que nos amó. Él entregó su vida, ¿verdad? Él murió para que nosotros muriéramos, pero resucitó para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna, que esa nadie la puede quitar, nunca más muerte. Eso nos dejó, por así decirlo, ese legado, ¿ya? Aunque es una obra poderosa. Y el verso 38 habla de eso. Miren lo que dice. Por lo cual estoy seguro. Y aquí es porque, está explicando por qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos súper vencedores? ¿Por qué somos vencedores a pesar de la muerte? A pesar eh, ¿cómo se llama? Lo que pareciera una derrota, una, una pérdida. Dice, porque estoy persuadido, dice por lo cual estoy seguro. Entonces, ¿por qué está explicando? Estoy persuadido, seguro, totalmente convencido, y aquí la palabra es dejarse convencer, es pasivo, o sea, él se deja convencer por causa de lo que el Señor ha hecho, él se deja convencer de realidades. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una conjunción ahí que es negativa, que es ni la vida, ni la muerte, ni ángel, etcétera, está sumando, aunque es negativa, está agregando, pero en forma negativa, que ni una ni la otra, ninguna de esas. Entonces dicen, ni la muerte, ¿ya? Porque dice acá, podemos leer, dice, sabiendo que, 6:9 de Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y eso también es para nosotros. Por eso dice, considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Dios, etcétera. Porque dice, sabiendo que Cristo, lo sabemos, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él, ni tampoco se enseñorea de nosotros. Entonces, la muerte, la muerte dice, no nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. La muerte no. ¿Ya? Hay otros textos, por ejemplo, 2 Corintios 5:1, podemos verlo para fortalecer un poquito, dice así. 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es decir, un cuerpo semejante al del Señor, glorioso, un cuerpo de resurrección glorioso que no verá muerte, nunca. La muerte no se enseñorea de ese cuerpo, en absoluto, para nada. Entonces, también podemos ver que el Señor en Juan 11, ¿verdad? Dice, yo soy la vida y la resurrección, ¿ya? Entonces, no está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿ya? Y cuando dice ni la vida es extraño porque dice, ¿qué cosa podemos decir de la vida
en contra de nosotros. Entonces, algunos pueden pensar que tiene que ver con la vida, esta vida que llevamos en el Señor, que es una vida que aquí no es agradable. Nuestra vida está ya con el Señor en el cielo, entonces aquí uno sufre, padece, etcétera. Podría ser que esté hablando que ni la vida, que aquí está hablando de manera contraria, que en contra, puede ser las cosas que se oponen en este servicio, podría ser. Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿ya? Es decir, todos aquellos que se oponen a la obra de Dios, que son, aquí dice, en el verso 12 del capítulo 6 de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra las personas. A ellas nosotros tenemos que predicarle el Evangelio, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estos son ángeles que están bien formados como ejércitos y que vienen en contra del pueblo de Dios a atacarlo, lisa y llanamente a atacarlo, en contra del pueblo de Dios. Entonces dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. Nada de eso, ni lo de ahora, ni lo venidero, ni lo que suframos ahora, ni no tenemos nosotros. La gente, por ejemplo, ustedes saben que tienen temor del futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué va a pasar mañana conmigo? Dice la gente. ¿Qué pasará con el futuro? ¿Dónde voy a estar? ¿O qué pasará con mi vida aquí en el mundo en el futuro? La gente teme eso. ¿Ya? Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Es decir, lo venidero, en realidad la palabra es lo que está viniendo o lo que está llegando. Eso, lo que viene ahí cerca. Pero es lo futuro. Los creyentes no le temen al futuro, la gente sí le teme al futuro. ¿Ya? Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto ni lo profundo. ¿Ya? Lo alto, ¿qué es lo más alto? Bueno, puede ser el cielo y todo lo que hay ahí en el cielo, ni lo profundo puede ser, bueno, no sé, la tierra misma, incluso lo infernal, el lugar infernal y todo eso. Hay un texto aquí que podría ayudarnos un poquito, solamente lo voy a mencionar, cuando habla de la justicia, cuál es la fe, dice así, en el verso 6 del capítulo 10, dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces, ¿por qué lo alto no le tememos? Bueno, porque ahí está el Señor, po, y Él está en lo más alto, Él es majestuoso. Nadie está sobre Él, nadie. Entonces Él está sobre la iglesia. Dice, está sobre la iglesia, ¿ya? Entonces Él está sobre todo, sobre todo. Y después dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Ya? Entonces, ¿qué le va a temer uno a las cosas profundas si el Señor estuvo ahí, estuvo en lo profundo, Él murió y Él resucitó? Aunque ahí la interpretación tiene que ver con el hecho de la falta de fe, de decir que quién resucitó y quién vino del cielo, el Señor, no, ¿ya? Ahí tiene que ver con el que no tiene fe, ¿ya? Pero aquí, ahí está mencionando el hecho de que Él sí está en lo alto y también estuvo en lo profundo. Entonces, Él ya ha tomado ese camino, entonces nosotros, ¿qué vamos a temer? Si Él está en lo más alto y estuvo en lo profundo y triunfó sobre la muerte, dice que no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él triunfó sobre eso, entonces no tenemos que temer si Él triunfó, tanto en lo profundo como ahora está entronizado y está en lo más alto. Dice, ni ninguna otra cosa creada, es decir, ninguna otra criatura o creación, ninguna. ¿Por qué? A ver, Colosenses 1:15, dice así. Mira lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, dice, ni ninguna otra cosa creada. Si Él las creó, Él las hizo, y nosotros somos herederos de todas las cosas juntamente con Él, coherederos con Él. Somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, ¿a qué le vamos a temer? ¿A qué cosa creada? A ninguna. Ni los ángeles, ni las bestias, ni las personas, ni el mundo mismo, a nada. Si es nuestro, todo es nuestro, dice. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. Dice así. Y otra vez dice 3:20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida. O sea, la vida también es nuestra, a pesar que en este momento puede ser, por eso seguramente ahí ni la vida también es nuestra, en el sentido de que puede ser el hecho de que nosotros tenemos la vida eterna y esta vida, aunque sea temporal, nosotros tenemos la vida eterna, por tanto no tememos a eso tampoco, podría ser eso también. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué nosotros no, no tememos a estas cosas? ¿Por qué estas cosas no nos podrán separar del amor de Dios? Porque es todo nuestro. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es nuestro. Sea Pablo, sea Cefas, todo es nuestro. Dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero preguntaba, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada de esto, ninguno de esto. Así que, hermano, no tengas temor a nada, porque ni una de estas cosas nos separará del amor de Cristo, es decir, de su amor para con nosotros, pero seguramente también tiene que ver con nuestro amor. Por eso dice, por medio de aquel que nos amó. Lo más probable es que sea del amor de él a nosotros, ¿ya? Entonces, por su amor, él no nos va, ninguna de estas cosas nos separará de su amor, ni nuestro amor hacia él. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada de lo creado, porque todo es nuestro, todo es nuestro. Así que podemos servir con confianza, podemos estar en este mundo con confianza, sabiendo que todo es oposición. En este mundo no hay nada que esté a favor nuestro, nada, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de la importancia de servir al Señor a pesar de que nosotros nos dispongamos a servir al Señor. Por eso conocer su palabra es importante para servirle con poder y para estar muy bien alineado con respecto a la obra del Señor. Por eso la gran comisión es tan importante, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio. Eso lo manda. Pero Señor, es que esto, es que otro, no, ir nomás. Porque todo lo que sea oposición no importa, no importa. Porque dice, nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, el capítulo 9 va a empezar ahora, dice, vamos a tratar de tomar los primeros versículos. Dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí entonces él del capítulo 9, 10 y 11 habla de Israel, del pueblo de Israel. Eh, Estos tres capítulos son muy importantes y muy gratificantes también. Ahora, ¿por qué él toma esto? Por ejemplo, algunos dicen en el capítulo 1 al 8 está hablando de la justicia, pero aquí también habla de la justicia, también habla. Miren, capítulo 10, dice así, verso 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento,
porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces, está hablando de la justicia de Dios referente a los judíos, pero los judíos se han equivocado, ¿ya? Y la justicia la han buscado por medio de la ley y no por medio de aquel que es el fin de la ley, que es Cristo. ¿Ya? Está hablando de la justicia. Pero aquí, ¿por qué habla de los judíos de una manera separada? Bueno, primero que nada porque acusaban al apóstol Pablo de que él estaba dejando a los judíos y estaba engrandeciendo a la iglesia, a la nueva creación, a la iglesia, y estaba enseñando en contra de la ley. Entonces, ellos decían, y se habla, que el apóstol Pablo ya no estaba a favor de la ley, estaba en contra de la ley, y que además su corazón ya no estaba para con el pueblo judío, no lo defendía y lo había dejado a un lado. Entonces él está diciendo todo lo contrario aquí, todo lo contrario. Miren cómo lo acusaban. Veamos un poquito un texto. Dice Hechos 24:5. Es sumamente importante ese texto porque muestra más o menos lo que ellos pensaban del apóstol Pablo, cómo sentían cierto celo de Pablo, sentían cierto, realmente había odio contra Pablo porque él, hablando de Dios, dejaba a los judíos como que ya no tenían el mismo lugar de privilegio de antes y que se lo estaban quitando. Mire lo que dice. Verso 5 del capítulo 24 de Hechos. Pero por no, a ver, 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire cómo la llamaban. O sea que ahora él era nazareno. Antes era cabecilla de los judíos, ahora era nazareno. Y no solamente nazareno, según los judíos, sino cabecilla, le decían, de la secta de los... Porque ellos le decían secta porque decían que era una herejía, porque era una blasfemia esa religión. Pero que Pablo, siendo judío, estaba encabezando esta secta que era, dice, la secta de los nazarenos, y que era el cabecilla de esa secta. Entonces, hablaban mal de él, y dice, promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo. O sea que él hablaba mal de los judíos, y eso a él le dolía porque no era así, no era así. Dios lo había tomado a él, ¿verdad? Ahí en el camino a Damasco para servirle, pero no en contra de los judíos, sino que a favor del Evangelio y de la nueva creación, que no es por la ley, sino por la fe. Entonces, miren, lo habíamos visto antes en Gálatas y lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pensaban los judíos realmente que habían creído? Miren lo que ellos entendían. Lo dice así. Verso 15 del capítulo 2 de los Gálatas. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, es decir, no tan pecadores como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es lo que él enseñaba, nada más, nada en contra de los judíos, sino por la fe de Jesucristo. Mire lo que dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Quién? Pablo y Pedro, que eran judíos, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si Pedro entendió eso, si los discípulos que eran judíos del Señor entendieron eso y fueron justificados por la fe, pero a los judíos, a los más celosos especialmente, no le entraba eso, no le entraba. Decían que estaba en contra de la ley, que estaba a favor de los gentiles y en contra de los judíos, y que era una secta llamada de los nazarenos. Y aquí él, ¿qué hace? Él abre su corazón con respecto a los judíos porque los ama.
Y todo lo que él hace es para salvación del pueblo de Israel. Y reconoce todo lo que Israel tiene. Todo lo que Israel tiene. Mire, veámoslo. Dice así. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Una mejor traducción es esta, miren. Dice, dando testimonio junto conmigo mi conciencia. Es decir, dice, verdad digo en Cristo, eso tiene sentido de un juramento. O sea, es como diciendo que esto lo estoy diciendo delante de Dios, por tanto yo no miento, yo digo la verdad. Entonces, verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio junto conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo. Es decir, él tenía una conciencia tranquila con respecto a lo que va a decir. Y además esto lo dice delante de Dios, delante de Cristo. Miren, segundo los Corintios 11:31, dice así, hablando con respecto a cómo él se presenta delante del Señor con una conciencia limpia y además cómo él las cosas que dice no las dice por sí mismo. Dice así. Dice en 11:31, segundo los Corintios, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Mire, pues, como él expone delante del pueblo de Dios, donde hay judíos también, de que los judíos no mienten cuando hacen un juramento delante de Dios. Entonces, él aquí se pone delante de Dios y dice, no miento, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, él está seguro de lo que está diciendo, que no está mintiendo. Y hay otros textos también como en Gálatas y en Primera Timoteo. Vamos a ver Primera Timoteo 2:7. Dice así. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Entre paréntesis. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Es decir, él pone al Señor delante de sus dichos. Y él no puede mentir delante de Dios, porque es judío. No puede perjurar, sino que él está haciendo un juramento. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio junto conmigo mi conciencia. Él está tranquilo y dice en el Espíritu Santo. Es decir, él no tiene ninguna inquietud. Esto está diciendo, lo que voy a decir es verdad y estoy súper tranquilo. Y el Espíritu Santo y mi conciencia me da testimonio, pero además en el Espíritu Santo yo no voy a mentir a Dios. Como Ananías y Zafira que mentieron a Dios, el Espíritu Santo, él no va a mentir. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire cómo expresa él. Él estaba predicando, iba a la sinagoga primeramente, a hablar a los judíos y normalmente era rechazado, algunos aceptaban y se iba a los gentiles a predicar porque era rechazado por los judíos. Entonces dice aquí, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y cuando dice que tengo gran tristeza y continuo dolor, ese dolor es un dolor angustioso de un problema cardíaco, o sea, él tenía así como apretado su corazón, es como esa angina de pecho que le llaman, que tiene así una apretura del corazón, así dice él que tenía ese dolor en su corazón, lo tenía allí en el corazón, un fuerte dolor, y es un dolor intenso. Y dice que ese dolor es incesante. Miren, ahí en primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, nunca dejar de hacerlo. Entonces, aquí, cuando habla de la tristeza y el dolor, dice que es incesante y es permanente. Y esa palabra que se usa continuo es una palabra que se usa para la tos seca. Entonces, esa tos que a cada rato, que constantemente está tosiendo y no puede dejar de toser, esa es la palabra. Entonces, incesante y continuo. Cuando dice orar sin cesar,
es que estés constantemente orando, ¿verdad? Y que es la palabra cesar, que nunca cese. Es como esa tos que uno tiene y no para nunca esa tos. Ya, eso es lo mismo acá. Entonces, que tengo gran tristeza e incesante o permanente dolor de pecho en mi corazón, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Y aquí está explicando cuál es el dolor que él tiene. Lo explica, deseara yo mismo ser anatema. Es decir, ese cuando deseara es algo que no se va a poder cumplir, porque es un deseo que él tiene, pero él no podrá ser anatema porque está en Cristo, pero él desearía no ser de Cristo, por así decirlo, tener la posibilidad de ser anatema, tener esa apertura de poder ser anatema. ¿Y cuál es el tema de él? Separado de Cristo, ¿verdad? Además, por amor a mis hermanos o a favor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí está mostrando lo que él siente por su pueblo, por los judíos, por sus parientes, dice más adelante. Lo que él siente por ellos. Él ama a los judíos, él ama a su pueblo. Y esto lo presenta en verdad delante de Dios, no miente, de Jesucristo, y no miente. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o desearía yo mismo ser anatema, yo mismo. Mira lo que desearía él haber sido, anatema. Y ese anatema, claro, es ser maldito. Mire, esa palabra anatema viene de dos palabras que es sobre y colocar. Y se traduce lo dispuesto, lo colocado y lo sometido a algo. Es decir, lo consagrado a Dios, pero también lo maldito. Lo consagrado a Dios, pero también lo maldito. Miren, por ejemplo, aquí lo, se usaba esto, dice, una cosa consagrada a Dios para preservación o destrucción, para una de las dos cosas, ¿ya? Pero también los antiguos ya lo usaban como tema de excomunión. Por eso cuando dice separado de Cristo, está hablando que ser para maldición, pero también para excomunión, o sea, separado de Cristo. O sea, él daría su vida, la vida que tiene en Cristo, la daría a favor, dice, de sus hermanos, que son judíos. Miren el corazón del apóstol Pablo. Él en un principio daba todo por causa de Dios, pensando que hacía bien en perseguir a aquellos que tenían esa religión, que era una herejía y que era además blasfema, según él, que es el cristianismo. Después él, en el cristianismo, él da toda su vida, todo su ser, aún estando dispuesto a morir en cualquier circunstancia por los cristianos, por la obra del Señor, dispuesto a la muerte. Cada día muero, decía, ¿no es cierto? Y ahora está diciendo que él desearía incluso dar todos los beneficios que ha recibido en Cristo por causa o a favor de los hermanos. Ser anatema, ser maldito, no importa, separado de Cristo a favor de mis hermanos. ¿Quién diría eso? Solamente el corazón de Pablo. Su corazón era tan grande que él lo expresa de esa manera. Dice, los que son mis parientes o mi parentela, la misma familia, el mismo origen, parentela, según la carne. Según la carne. ¿Cómo los amaba? ¿Cómo amaba al pueblo de Dios, a los cristianos, o sea, a los judíos? ¿Cómo los amaba? Dice después, aquí está hablando de todo lo que son los israelitas, lo que tienen ellos a favor como ventaja. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso lo vamos a tener que dejar ahí, pero son 9 cosas, 9 cosas. O sea, parece que él se ocupó de pensar todo lo que ellos eran
para exaltarlos a ellos. Miren, en el capítulo 9, 10 y 11 recién comienza a hablar de la misericordia. Antes hablaba de la justicia, Romanos 1 al 8, de la justicia, pero nunca de la misericordia. Aquí habla de la misericordia, tanto para los judíos como también para los gentiles. Habla de otro carácter de Dios que es necesario, pero habla de la misericordia seguramente para poder atraer a los judíos. Él los trata aquí con mucho cariño, con mucho amor. Y como Pablo conoce la historia de donde nació el pueblo de Israel, él habla del tema de Abraham, de Isaac, etcétera. Lo habla y se lo menciona para que ellos sepan que él reconoce el lugar que Dios le ha dado. Pero el problema es que Dios ha establecido una justicia en el Hijo de Dios Jesucristo que ellos todavía no desean recibir, no lo reciben todavía. Y estoy casi seguro que 9, 10 y 11 ha sido unos capítulos que ha ayudado a muchos judíos a volverse al Señor, de todas maneras. Muchos judíos se tienen que haber vuelto al Señor entendiendo lo que Dios ha hecho, cómo Dios le ha dado un lugar de privilegio. Y que ahora, por supuesto, ahora están los gentiles, ¿verdad? Junto con los judíos, pero los gentiles están ahí arriba. Pero nunca, y pensando ellos, que los judíos pensando que ahora perdieron todos los privilegios delante de Dios, todo lo que tenían lo perdieron, porque ahora Dios se fue con los gentiles y a nosotros nos olvidó y Pablo está en la misma, pero Dios no dice eso. Dios, Pablo dice aquí que ellos, que las promesas de Dios serán cumplidas, porque Dios es fiel, van a ser cumplidas. Dios no es infiel, porque los judíos hablan de la infidelidad de Dios, que Dios es infiel, porque ahora los dejó, y no, siempre está en él, en el corazón de Dios y en la mente de Dios, en el corazón de Pablo y en la mente de Pablo. Y Dios va a rescatar y va a salvar a todo Israel en el sentido de aquel resto fiel, los va a salvar, pero a los que realmente reciben la justicia de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo, el 9 y 11, enaltece a Israel, porque Israel se ve ¿cómo se puede decir? Que han sido infiel con él, ¿ya? Que lo han postergado a Israel, al pueblo de Israel, los judíos, y no es así. El problema fue de ellos, ¿ya? Pero Dios va a cumplir todas sus promesas. Leámoslo de nuevo, los 9 puntos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahí van 7. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. 9. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No lo vamos a ver ahora porque vamos a tratar de verlo con algún detalle. Cada uno de esos vamos a ir viendo algunos textos del Antiguo Testamento y para verlo más tranquilo. Pero lean, ahora lean, antes les decía 6, 7 y 8, 9, 10 y 11 y se van a dar cuenta del lugar que Dios les da a Israel y que nunca se lo quita. No se lo quita, jamás. Ellos siempre son las ramas naturales del olivo natural, que es lo que es como raíz, tiene a Abraham o la fe de Abraham. Ese olivo que es el olivo de Dios y que ellos han sido desgajados, pero por un tiempo, hasta que se arrepientan y luego, o por desobediencia, y se vuelvan, y Dios es poderoso, dice, para volverlos a injertar. Y eso es lo que va a pasar, pero solamente al resto fiel, a los que creen. Entonces ahí vamos a empezar el de 9 y 11 de Israel, y hay algunos puntos bien importantes que va a ser bonito poder verlos. Lo que no esté a nuestro alcance lo vamos a dejar, pero tratar de acercarnos, porque la Biblia, una de las cosas importantes es procurar acercarnos lo más posible a la verdad. Hay cosas que no las vamos a poder decir de manera tajante, pero sí, de acuerdo a todo el contexto, especialmente 9, 10 y 11, vamos a poder sacar alguna conclusión de estos 3 capítulos y nos va a ayudar mucho, como nos ayudó también 6, 7 y 8 de esta epístola. Muy bien, hermano. No sé si hay algo que decir, alguna pregunta o algún comentario antes de orar y terminar. No escucho voces. Ya. Daniel, ¿te podemos molestar para orar o no? ¿Está
¿Disponible? ¿Cómo se le ocurre, hermano? Sí, ¿No? obvio que sí. Sí, se puede. Siempre dice que no, ¿ah? Ya. Bueno, bien. Haremos. Ya, Daniel. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, nuestro Dios, por tu santo libro. Padre, te damos gracias porque tú lo has dejado para nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú nos hablas por medio de él. Y Padre, no eres un Dios lejano, no eres un Dios distante, sino que tenemos comunión contigo. Y Padre, tenemos esta relación contigo, Dios, y escuchamos tu voz mediante tu palabra. Padre Santo, te damos gracias por lo que podemos ver en ella, podemos ver a tu Hijo, Dios. Y Padre, sabemos que también por medio de ella tú nos motivas para vivir para la gloria tuya, oh Dios. Padre Santo, se mencionaba sobre la evangelización, que en nuestro corazón, oh Dios, siempre esté el deseo de alcanzar a otros para la gloria tuya, Dios. Alcanzar a otros para Cristo, Padre Santo. Y Padre Santo, queremos rogar también que tú nos ayudes siempre a entender tu palabra. Como ya se decía, quizás no lo vamos a entender todo a la perfección o al detalle, oh Dios, pero Padre, ayúdanos a cada día a conocer más tu palabra porque por ella te conocemos a ti, oh Dios. Padre Santo, ayúdanos a siempre entender tu palabra, oh Dios, a trazarla bien, a utilizarla bien también, oh Dios, a aplicarla a la vida, Padre Santo, porque esto no es meramente intelectual, sino que es aplicable a nuestra vida. Padre Santo, te rogamos esto. Ayúdanos, ayúdanos, porque necesitamos de ti. Padre Santo, te rogamos por aquellos que no se han podido conectar, para que tú les guardes, tú les bendigas y para que estas reuniones se puedan mantener en el tiempo, Dios. Te pedimos esto, ayuda también al tío José, oh Dios, y lo dejamos en tus manos agradecidos, rogando tus cuidados y un buen descanso, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo.